grabación. Ok. Bueno, entonces tal vez ya la otra semana empiecen a haber funciones en geometría. Entonces véanlo de esta forma. Les estoy dando una preliminar, así cuando ya estén en clase van a decir, eso ya lo sé, ¿verdad? Ese era todo mi plan malvado. Entonces hoy vamos a seguir viendo funciones. Vamos a ver algunas funciones especiales. O bueno, algunas propiedades especiales que cumplen las funciones. Bueno, no todas las funciones, ¿verdad? Son funciones especiales. Entonces, veamos. Primero vamos a ver. Bueno, entonces solo repasemos. ¿Qué es una función? Es una ley de asignación, ¿verdad? Entonces toma elementos de un conjunto, en este caso, pues toma elementos de los números reales y les asigna un único elemento de otro conjunto, y pues en este caso también, pues, de los reales, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos el dominio, pues en este curso consideramos el dominio como los números reales y el contradominio como los números reales, y recordemos que el rango es el conjunto de imágenes, o sea, el rango es un subconjunto del contradominio. Ok, entonces resulta que hay distintas funciones, ¿verdad? Dependiendo qué cosas cumpla, o sea, si cumple alguna cosa por aquí o por allá. Eh, ¿No qué, Pedro? Me funaron. Ah, todo por no invitar. Va, entonces hay tres tipos de funciones que nos interesan. Las funciones inyectivas, las funciones sobreyectivas y las funciones biyectivas, ¿verdad? Estas son esenciales todo, en todo, ¿verdad? De hecho, pues, eh, en lineal, el otro semestre, que lleven su curso de álgebra lineal, van a ver transformaciones de espacios vectoriales, ¿verdad? Que son funciones. Pues en álgebra van a haber funciones también, y ahí también pues me imagino que Ronald va a definirles todas estas cosas. En GTA, pues algún día, ¿verdad? Entonces siempre van a haber funciones, siempre vamos a trabajar funciones, ¿verdad? A veces funciones diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en álgebra, pues han estado viendo funciones polinomiales, ¿verdad? Y más adelante también vamos a ver funciones exponenciales, funciones logarítmicas y qué sé yo. En GTA pues vamos a ver funciones trigonométricas, y eso, ¿verdad? En general pues en cursos más generales, ¿verdad? Para los matemáticos en particular, cuando vean, por ejemplo, análisis real, topología principalmente, pues solo van a ver los conceptos abstractos de funciones, ¿verdad? Solo van a definir funciones y pues listo. No van a decir, trabajemos con estas funciones, no. Solo van a ver funciones. Y pues ahí hay unas funciones especiales que se conocen como homeomorfismos. Más adelante en álgebra van a ver los de mate, en álgebra abstracta, homomorfismos. Sí, homomorfismos. Bueno, siempre sufrimos viendo funciones. Va, entonces veamos primero función. ¿Qué es una función inyectiva? Eh, ¿Cómo se llama? Cuando estén leyendo libros, bueno, bueno, sí, no es, no solo los libros se pueden leer, también se pueden leer las cartas del tarot. Eso sí fue un mal chiste. Va, cuando estén leyendo algún libro, normalmente pues ya saben que los libros están en inglés. Entonces, estas funciones también les llaman one to one, funciones uno a uno. Lisandro Funado, hoy no pedí risas. Entonces, ¿cómo definimos una función inyectiva? Consideremos la función f,
que va del conjunto A al conjunto B. Entonces, F es inyectiva. Es inyectiva. Sí. Tomemos dos elementos, A1, A2 de A. Y supongamos que A1 es distinto a A2. Entonces, si suponemos esto, entonces se debe cumplir lo siguiente. F de X, F de A1 debe ser distinto que F de A2. ¿Qué significa esto? Alguien que me diga, porque yo no sé, nada, siempre más. ¿Qué significa esto? Si tenemos dos elementos en el dominio que son distintos, entonces se debe cumplir que sus imágenes son distintas. Entonces, cada elemento, sí, las imágenes van a ser distintas, ¿verdad? O sea, si se cumple esto, decimos que la función es inyectiva. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que para cualquier elemento del dominio, solo va a haber una única imagen. O sea, no pueden compartir imágenes, ¿sí? Digamos, por ejemplo, bueno, veamos, ahorita vamos a ver ejemplos, ¿sí? Entonces, dos elementos del dominio no pueden tener una misma imagen. Las imágenes deben ser distintas. Eso es lo que nos dice. Sin embargo, esta no es la única forma de definir funciones inyectivas. Hay otra forma. Eh, entonces, f igual... usemos la misma función. Entonces, también decimos que f es inyectiva, sí. Sí. ¿Qué puse antes? Bueno, supongamos que las imágenes f1 es igual a f a 2. Entonces, a1 debe ser igual 2. Esto significa exactamente lo mismo, ¿sí? De hecho, esto es la contrapositiva de la definición anterior, ¿verdad? La contrapositiva quiere decir que negamos ambos lados y solo le damos vuelta, ¿verdad? Si P implica Q, no Q implica no P. Esa es la contrapositiva, ¿verdad? Entonces estas son las dos formas. Estas son las dos formas en que definimos una función inyectiva. ¿Cuál vamos a usar? La que queramos, ¿verdad? Hay veces que nos funciona más usar esta que está ahorita en la pantalla. Hay otras que nos funciona más utilizar esta, ¿verdad? Todo depende del contexto, ¿verdad? O bueno, de qué estamos trabajando. Igual podemos probar ambas, ¿verdad? Pero sí, normalmente estas dos son las formas en que se define una función inyectiva. Veamos ejemplos. Recuerden, dos elementos diferentes del contradominio no pueden tener la misma imagen. Eso significa que, que una función sea inyectiva, ¿sí? Dos elementos del dominio no pueden tener la misma imagen, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo. Ejemplo. Supongamos la función que va de los reales a los reales, dada por f de x igual a x al cuadrado. ¿Es x al cuadrado una función inyectiva o no? No, ¿Por qué no? porque hay dos elementos del dominio que comparten la misma imagen, ¿Cómo cuál? ¿Cuáles? menos x y x. Sí, exacto. Entonces, esta no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Por qué? Supongamos que tenemos menos 2 y 2. Resulta que f, claramente, menos 2 es distinto de 2, ¿verdad? Ya tenemos esta parte. Pero f de menos 2 es igual a f de 2, que es igual a 4. No se cumple la segunda parte de la definición aquí.
Elementos distintos tienen imágenes distintas. Pero aquí elementos distintos tienen la misma imagen. Entonces f de x igual a x al cuadrado no es una función inyectiva. Podemos restringir de cierta forma el dominio o el contradominio para que x al cuadrado sea una función inyectiva. Sí, ¿Cómo? bueno, restringiendo que solo sean los reales que van de cero hasta el infinito positivo. Perfecto. Si consideramos la función que va de r más unión el 0 a r, f de x igual a x al cuadrado. En este caso, sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque como solo estamos tomando los positivos, si vemos la gráfica, solo estamos tomando la parte derecha de la parábola, ¿verdad? Entonces no hay otro elemento en algún lugar donde compartan la misma imagen, ¿verdad? Entonces en este caso sí va a ser inyectivo. Entonces nosotros podemos, bueno, la inyectividad va a depender de cómo trabajemos el dominio o el contradominio en algunos casos, aunque creo que más el dominio, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener funciones que no son inyectivas y convertirlas en funciones inyectivas. Vamos a perder alguna información, por supuesto, pero no podemos tenerlo todo en esta vida, ¿verdad? Vemos un ejemplo de una función que sí es inyectiva. La función que va de R a R, súper fácil, f de x igual a x. ¿Sí? Supongamos que f de x 1 es igual a f de x2. Entonces, por cómo tenemos definida la función, vamos a tener que x1 es igual a x2. Y se cumple la definición de inyectividad, ¿verdad? La segunda que les di. No sé si hay dudas con la inyectividad. Dudas, comentarios. Crisis existencial sí sé que tienen ahorita, por álgebra. Asumiré que no hay dudas. Por ahora no hay dudas, ¿verdad? Entonces, funciones inyectivas hay un sinfín. Funciones que no son inyectivas, también hay un sinfín, ¿verdad? Este, pasemos a al siguiente tipo de funciones que vamos a ver. Funciones sobreyectivas. Como les decía antes, ¿verdad? A veces en los textos para las funciones inyectivas usa eso de one to one o uno a uno. En las funciones sobreyectivas usan esta palabra en inglés, onto. Se las doy porque a veces causa confusión, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué significa esta palabra? Y lo pone en el traductor de Google y les tira una cosa que no es la traducción matemática, ¿verdad? Entonces, solo para que tomen eso en cuenta, si alguna vez están leyendo un libro, se recuerden de mí y digan, Cristian me dijo eso. Igual se me olvidó, pero Cristian me lo dijo. Ok, entonces, nuevamente, consideremos una función f que va de a a b. Y vamos a decir, entonces, decimos que f es sobreyectiva si para cada b en b existe a en a tal que f de a es igual a b. Ok, creo que esto es un poquito más astral. Astral. ¿Qué quiere decir esto? Para cada b en b
existe un A tal que f de A es igual a B. Ese A no necesariamente es único, pero podría serlo, pero no necesariamente, ¿verdad? Ya vino la gata. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, una función es sobreyectiva si su rango es igual al contradominio, ¿verdad? O el contradominio, más bien, si el contradominio es igual al rango, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Podemos tener funciones que... Podemos tener nuevamente funciones que no son sobreyectivas, pero si restringimos el contradominio, en ese caso ya van a ser sobreyectivas. Entonces, lo que quiere decir es que estamos utilizando todos los elementos B. O sea, todos los elementos B son imagen de algún elemento en A. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver un dibujito aquí. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos A, B, C. Este se va para acá. Este se va también para acá. Para acá. Y este se va para acá. Estamos utilizando todos los elementos en B. ¿Sí? Entonces esta función imaginaria de acá, f, es sobreyectiva. O sea, para cada elemento en B, hay un elemento en A cuya imagen es B. ¿Sí? Todo elemento acá es imagen de algún elemento de acá. Estamos utilizando todo el contradominio. ¿Sí? Esa es la idea acá. Utilizar todo el contradominio. Todos los elementos del contradominio son imagen de alguno del dominio. Como les decía nuevamente, podemos restringir los dominios, bueno, en este caso los contradominios, de tal forma que la función se vuelva sobreyectiva. Entonces veamos un ejemplo. Ejemplo. F de R a R. Nuevamente f de x igual a x al cuadrado. ¿Es esta función sobreyectiva? ¿Utilizamos todos los elementos del contradominio? No es. ¿Podemos convertirla en una función sobreyectiva? ¿Y cómo? O sea, la respuesta a la primera parte es sí. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo convertimos en x al cuadrado? O sea, ¿qué podemos restringir, ya sea el dominio o contradominio, para que se vuelva sobreyectivo? Eh, Creo que podemos restringir el contradominio Ajá. para que sea los números que van de cero hasta más infinito. Y no sé si esto tiene mucho sentido, pero también restringir la imagen para que sea de cero hasta más infinito. O sea, el contradominio es el conjunto, bueno, el rango es el conjunto de imágenes, así que lo que estamos restringiendo pues son las imágenes, ¿verdad? Entonces, si tomamos el mismo contradominio, no importa, podemos reescribir esto como R más unión con el 0. Y en este caso, f de x igual a x al cuadrado, sí va a ser sobreyectiva. Aquí no es, aquí sí es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí sí vamos a utilizar todos los elementos del contradominio. ¿Verdad? En este caso, el contradominio y el rango coinciden. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los resultados de x al cuadrado siempre son 0 y los positivos. ¿Verdad? Entonces, en este caso, solo vamos a considerar las imágenes que son el 0 y todos los positivos, ¿verdad? Entonces, en este caso sí va a ser sobreyectivo. ¿Verdad? Entonces, la idea aquí es cómo restringimos, bueno, no necesariamente eso, sino que sí podemos restringir a los dominios o contradominios para convertirlas en funciones inyectivas o sobreyectivas, ¿verdad? Ahora veamos lo siguiente. La última función que vamos a ver hoy. Ahí. Así. Funciones. Función biyectiva.
Entonces, una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, si una función es tanto inyectiva como sobreyectiva, se llama biyectiva. ¿Sí? Veamos el mismo ejemplo con el que venimos trabajando, que es bastante fácil. F de R más unión el 0 ahí, a R más unión con el 0 dada por f de x igual a x al cuadrado. Esta función es biyectiva. La restricción en el dominio nos asegura que sea inyectiva y la restricción en el contradominio nos asegura que sea sobreyectiva. Entonces esta función es biyectiva porque cumple ambas propiedades. No sé si hay alguna duda. ¿Podría repetir eso último que dijiste? Lo del dominio. Creo que es dominio y contradominio, dijiste, Sí, ¿verdad? mira, o sea, si en lugar aquí puse los positivos y el cero, tanto como en el dominio como en el contradominio, ¿verdad? Entonces, si hubiera yo considerado solo f de x igual a x al cuadrado con el dominio todos los reales y el contradominio todos los reales, la función no es inyectiva, no es sobreyectiva y por tanto no es biyectiva. De hecho, con que no cumpla alguna de las dos, digamos que no fuera inyectiva, no va a ser biyectiva. Y si no es sobreyectiva, pero es inyectiva, no es biyectiva. Pero en este caso, como restringimos el dominio a los reales positivos con el cero, eso nos va a garantizar que x al cuadrado sea una función inyectiva. Y como restringí el dominio a los reales positivos con el cero, eso me va a garantizar que la función es sobreyectiva. Veamos los ejemplos anteriores, ¿verdad? En este caso, con esta restricción, aquí, me garanticé que x al cuadrado fuera sobreyectivo. Y si vamos más adelante, ¿dónde estaba? Aquí, con esta restricción en el dominio me garanticé que la función fuera inyectiva. Entonces, en este caso, si consideramos ambas restricciones, en el dominio y en el contradominio, vamos a lograr que x al cuadrado, sea biyectiva. Gráficamente, mira, o sea, si lees los textos de precálculo que existen y te vas a la sección de funciones y ves lo de funciones inyectivas y sobreyectivas, siempre te van a dar unas ondas que se llaman el test de la recta horizontal o el test de la recta vertical. Y están bien, funcionan, pero el problema es cuando tenés, o sea, funciona en espacios pequeños, por así decirlo. Si tenés una gráfica muy grande, cuesta verlo, cuesta verlo. Entonces, gráficamente se puede comprobar, pero no los recomiendo. Sí, es mejor saberse las definiciones y aplicar las definiciones a la función como tal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que tenemos esta gráfica. Sigamos con x al cuadrado. ¿Por qué? Porque me gusta x al cuadrado. Ay. Si trazamos una recta horizontal, se me olvidó cuál era, vamos a ver que esa corta en dos puntos. Como corta en dos puntos, esta gráfica o la gráfica de esta función nos dice que la función no puede ser inyectiva. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que comparten imagen. Lo mismo podemos hacer, pero ¿cómo se llama? Con rectas horizontales. Si trazamos una recta horizontal y solo corta en un punto, quiere decir que sí es sobreyectivo. Pero como te digo, o sea, funciona. O sea, si digamos, trazas una recta horizontal
perdón, vertical. Va, con la recta roja es horizontal, va. Si trazas infinitas rectas horizontales y todas esas rectas horizontales solo cortan a la gráfica en un punto, la función es inyectiva. El problema es cómo vas a trazar infinitas rectas horizontales, ¿va? Y lo mismo con las verticales. Tiene sus limitaciones, ¿verdad? O sea, hay gráficas hay funciones donde gráficamente sí lo podemos ver fácil, pero imagínate que tenés una función, no sé, algo así. De cerca, tenés así un montón de cosas así y toda la casaca. Y de repente solo se vuelve así y aquí empieza a subir. Pero si te alejas, la gráfica solo se va a ver algo así. No vas a poder ver bien qué sucede cerca de acá, ¿verdad? Si te das cuenta, acá hay un montón de subidas y bajadas, pero cuando te alejas de la gráfica ya no ves qué está pasando muy bien. Entonces, como te digo, gráficamente es difícil inferir. ¿Inferir? Sí. Si una función es inyectiva o sobreyectiva o ambas o ninguna. Entonces es mejor conocer las definiciones y saber cómo usar las definiciones para poder decir, sí, esta función es inyectiva, sí, esta función es sobreyectiva. Es mucho más fácil verificar la inyectividad que la sobreyectividad, pero pues toca. ¿Verdad? De hecho, la tarea está fácil. Les doy algunas funciones con algunas restricciones y tienen que verificar si son inyectivas, sobreyectivas o ambas. Y hay un problema reto que es opcional, no tienen por qué hacerlo. Igual es para puntos extras. Sí. Entonces no sé si eso resuelve tu duda, Pedro. Gráficamente es complicado. No, no necesariamente vamos a poder obtener la información que necesitamos para poder concluir algo. No sé si hay dudas. Entonces, solo para que les quede claro. Realmente la inyectividad y sobreyectividad dependen del dominio y del contradominio con el que estemos trabajando para todas las funciones, ¿verdad? Depende cómo lo definamos, o sea, cómo definamos el dominio y el contradominio. Puede ser. Te voy a dar una. Te voy a dar una que no es ni inyectiva, ni sobreyectiva, ni biyectiva. Y ya la vimos, de hecho. Sí. Si definimos el dominio como todos los reales y el contradominio como todos los reales, la función no es inyectiva porque ya habíamos visto que -2 y 2 comparten la misma imagen. Eso no puede ser. No es sobreyectiva porque no hay elementos cuya imagen sean los negativos, ¿verdad? Entonces estamos desperdiciando toda la parte real abajo de cero, ¿va? Entonces no cumple ninguna. Y como no cumple ninguna, no es biyectiva. Entonces pueden ser que hayan funciones que no son ni inyectivas ni sobreyectivas, mucho menos biyectivas, ¿va? Puede ser, ¿sí? Aquí les pongo el ejemplo de x al cuadrado porque creo que es el más fácil de trabajar, porque pues ya lo conocemos desde pre-kinder. Si una función es biyectiva tiene inversa, pero todavía no lo vamos a ver. De hecho, no necesariamente, no, creo que, o sea, la biyectividad te garantiza que hayan funciones inversas, que una función tenga inversa, pero creo que con que sea inyectiva, la inversa existe. No me recuerdo bien. Eso lo veríamos después. ¿Sí? Entonces, no sé si hay dudas, comentarios. ¿Verdad? Bueno, entonces yo creo que esto es fácil. Como les digo,
verificar que una función sea inyectiva o sobreyectiva. La inyectividad creo que es fácil. La sobreyectividad a veces es un poquito complicada, ¿verdad? Pero no imposible, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿alguien tiene algún comentario, alguna observación? Creo que no. Si no hay, pues eso es todo por hoy. La clase fue sencilla. Y miren el lado amable, y no se me fue la luz. Las funciones trigonométricas podrían estar ligadas a esto. Hay algunas, o sea, sí, o sea, podemos restringir las funciones trigonométricas de tal forma que nos queden funciones inyectivas y sobreyectivas y biyectivas, ¿verdad? Pero sí, también tenés que considerar restricciones en el dominio o en el contradominio para poder lograrlo. Por ejemplo, si nosotros consideramos a seno de x y digamos que la tenemos como r a r, esta función no es inyectiva y no es sobreyectiva, ¿verdad? Porque si vemos gráficamente, el seno es algo así, ¿verdad? Entonces hay varios puntos que comparten la misma imagen. Y de hecho, pues si consideramos solo todo R, pues no estamos utilizando todo R, ¿verdad? Aquí estamos acotados entre 1 y -1. Pero si restringiéramos esto al intervalo -1,1, la función sería sobreyectiva. Ahora, la inyectividad, pues tendrías que considerar algún intervalo, digamos, de acá para acá. Esto sería de menos pi medios a pi medios, si no estoy mal. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces sí, o sea, podemos considerarlo también restricciones en estas funciones. Muchas veces, este, eso es lo que se trabaja, ¿verdad? Consideramos así solo un pequeño, un intervalo así, digamos, consideremos seno entre 0 y 2pi. Vamos a ver, vamos en orden. ¿Cómo podemos empezar a analizar la z de Riemann? Eh, F, ¿qué tal está la gata? Bien, ¿ya comiste? Todavía no. Mm, Hay ecuación de un triángulo, supongo. Las inversas también funcionaría. ¿Cómo así? Para el taller de las 8 las subirás a YouTube hoy, Simón. No sé si hay más dudas. Bueno, la tarea está sencilla, creo yo. Ahí la hacen. Para las funciones trigonométricas inversas, como cosecante, funcionaría. Sí, pero ¿funcionaría qué? Si te das cuenta, las funciones trigonométricas no necesariamente son inyectivas ni sobreyectivas, pero cuando consideramos, creo que las inversas solo con que exista la sobreyectividad. Sí, podemos restringir sí, también, o sea, podemos restringir dominios y contradominios de tal forma que las inversas también sean, las inversas trigonométricas sean, inyectivas, sobreyectivas y todo eso. O sea, no hay nada que nos diga no puedes hacerlo. Pues Wayne, si no hay más preguntas, ahí quedamos. ¿Se recuerdan que quedamos? Voy a tratar de conectarme tipo 4. Si no estoy,
tal vez prueben todo ese horario y vamos a tratar de resolver dudas, ¿sí? Entre todos, o sea, la idea que yo quiero que hagamos en la tarde es que nos ayudemos entre todos, ¿sí? Tal vez alguien tiene una duda, tal vez alguien ya resolvió esa duda, ¿verdad? Entonces, entre todos, pues, resolver dudas. Entonces, si no se quieren unir, no se unen, va, o sea, solo si quieren. No doy puntos extra por eso.